Muy buenos días. En esta clase quiero empezar a hablarles del libro de Génesis, el libro de fundamento, el libro de fundación por toda la Biblia. La palabra Génesis literalmente quiere decir los inicios, y este es el libro de la Biblia que habla no solamente del inicio de la historia bíblica, sino también del inicio del mundo. Y hay unos eventos muy importantes en este libro. Obviamente no podemos cubrir todo en una hora, pero hay unas cosas que quiero mostrarles, que quiero que sepan. Y por hablar a través de una clase así, nunca cubrimos todo lo que debe estar cubierto acerca de un asunto. Bueno, el libro de Génesis comienza en los primeros 2 capítulos con la historia de la creación. En la historia de creación habla de cómo Dios hizo este mundo y cómo Dios hizo a los hombres. Todos conocemos más o menos la historia del capítulo 1, que tengo anotado aquí en la pantalla, los 7 días y que Dios hizo en estos días. Es muy importante que sabemos una cosa de eso. Primeramente, la ciencia actual que tenemos del mundo y la ciencia bíblica no son igual. Porque la ciencia bíblica nos muestra que Dios hizo, y la ciencia del mundo es una otra creencia, y podemos decir por la verdad es una otra religión, porque no está fundado en hechos, está fundado en los pensamientos que la gente tiene de evidencia que han visto, pensando que eso se muestra que sí, eso es la verdad, pero no es la verdad, ¿ok? De todas las historias de creación que existen en todos los libros sagrados de toda religión, el cuento que tenemos en nuestra Biblia en Génesis capítulo 1 es lo único que podemos decir que es la verdad. Y en este sentido, que sigue los pasos necesarios según lo que la ciencia conoce para llevarnos al punto de la vida. Una cosa que me gusta mucho de la ciencia, y por mi fondo de ingeniería tengo mucho interés en la ciencia, es que la ciencia siempre debe apoyar y mostrar y probar la Biblia. Y eso es un caso en cual esto pasa, porque los 7 días y los pasos que Dios hizo, el orden en cual hizo las cosas, se muestra igual como los pasos que conocemos que tiene que estar hecho. Por ejemplo, no se puede tener plantas si no tiene agua. Y no se puede tener animales que comen las plantas hasta que hay plantas. Bueno, son cosas que a veces se parece obvio, pero hay muchas formas de creencia, muchas religiones, muchos escritos sagrados de otras religiones que no siguen este lógico. ¿Ok? Muy bien. Pero esta otra religión que acabo de mencionarles, la religión de los humanos, se enfoque en una creencia basado en lo que es el conocimiento humano que está en contra de la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver aquí la diferencia básica entre la creación y la evolución. La evolución que tengo por la columna por la mano izquierda habla de varias cosas, y la creación, lo que Dios hizo, está mostrado allá al lado derecho. Dice acá que todo es un accidente según evolución, pero según la Biblia, según Dios, todo es parte del plan de Dios. Según la evolución, el universo ha existido por 24 billones o 1,000 millones de años. Y este número siempre está cambiando y llegando a más y más larga para mostrar porque ellos han visto que tiene que hacerlo. ¿Ok? Y según la Biblia, el mundo ha existido por aproximadamente 6,000 años. La evolución dice que el ser humano no vale más que cualquier animal. Pero la creación, la Biblia dice que somos hechos en la imagen de Dios. La evolución dice que nuestra abuelo fue una piedra. Pero la Biblia dice que Dios es nuestro Padre. Evolución dice que porque no hay Dios, no hay pecado, ni autoridad. Y uno puede hacer lo que sea. Pero la creación dice, porque Dios nos creó, Él tiene derecho para mandarnos y tenemos que obedecerlo. Dice, según la evolución, que no somos importantes, pero según la Biblia, según Dios, según la creación, somos bien importantes. Y finalmente, según la evolución, no hay nada después de la muerte. Pero según la Biblia, hay esperanza.
cuando estamos en Cristo. Pues gloria a Dios que no tenemos que seguir los pasos del mundo, que somos en los pasos de Dios, y según los pasos de Dios tenemos esperanza que podemos vivir esta vida con propósito, y después de esta vida llegamos a Él. ¿Okay? Vamos a un momento a ver la historia de creación del hombre, porque a veces hay mucha confusión. ¿Y por qué digo eso? Porque en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2 vemos dos cosas. Génesis capítulo 1 se parece como una historia de creación y capítulo 2 como otra historia. Pero por la verdad son dos partes de una sola historia. Déjenme mostrarles, ¿ok? En Génesis 1, versos 26 y 27 nos dice, hagamos el hombre conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que dijo Dios. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la imagen de Dios? Pues en la imagen de Dios tiene unos ingredientes. Primeramente, Dios es un espíritu. Eso es la parte más importante por nosotros en este momento. Segundamente, Dios tiene características masculinas y femeninas. Y terceramente, Dios es amor. Entonces, cuando Dios nos hizo en Génesis capítulo 1, versos 26, 27, nos hizo como un espíritu hecho con características masculinas y femeninas y con la capacidad del amor. Bueno, en capítulo 2 vemos otro cuento, otra parte del cuento. Porque dice en verso 7, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y Dios sopló el espíritu que hizo en capítulo 1 adentro del cuerpo que hizo en capítulo 2. Y fue hecho un ser humano. Capítulo 1, Dios hizo el espíritu. Capítulo 2, Él hizo el cuerpo. ¿Ok? Y más adelante en verso 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios dijo, voy a hacer una ayuda idónea por él. Pues hizo todos los animales y los trajo a Adán. Y dice que en el verso 20, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué es esta palabra ayuda idónea? Unos de las traducciones más modernas usan nada más la palabra ayuda como asistente, pero no es correcto. La ayuda idónea no quiere decir un hueso. No quiere decir un parte. Literalmente la palabra viene de construcción antigua y quiere decir algo que está alrededor para apoyar. Es un apoyador. Es como la idea que si tuvimos una columna y quisimos hacerlo más fuerte, añadimos más material alrededor y eso lo hace más fuerte. Este material alrededor se llama una ayuda idónea. Entonces, dice en nuestras Biblias, en versos 21 y 22, que Dios sacó una de las costillas de Adán para hacer esta mujer. Bueno, la palabra por costilla en hebreo es aizer, pero no habla del hueso, sino un parte de la esencia. Literalmente sacó las características femeniles y los puso en un cuerpo femenil. Entonces aquí vemos la diferencia, la división entre el varón y la mujer, que Dios empezó con uno solo en espíritu, pero puso unas partes en el cuerpo varonil y unas partes en el cuerpo femenil y los hizo así, dos partes de una sola persona. Y en verso 24 se dice que Dios mandó que los dos sean una sola carne, regresando a ser uno, porque los dos partes unificados sean más fuertes. ¿Ok? Muy bien. Ya hemos tenido creación del universo. Yo sé que yo fui muy rápido sobre eso y la creación de hombre. Y hemos platicado un poco de evolución, pero quiero mostrarles unas cosas acerca de por qué la evolución no puede ser la verdad. Más que todo, una de las cosas que me gusta ver en eso es que la Biblia nos muestra, el mundo nos muestra por sí mismo que no podría estar en existencia por millones de años o miles de millones de años como el mundo nos dice. Primeramente, la fuerza magnética del mundo ha sido bajando a través de los siglos. Pues entonces, si podemos medir lo que está bajando, quiere decir que en los tiempos antiguos fue más fuerte. Y si el mundo ha existido por billones de años o miles de millones de años, entonces quiere decir que esta fuerza fuera tan fuerte a un tiempo que la luna no podía estar afuera, se juntó con el mundo, también que el mundo no podía soportar la vida. ¿Okay? El desierto Sahara
El desierto Sahara, que está allá en la parte norte de África, está creciendo. Y ellos han visto, los científicos han medido qué tanto está creciendo. Pues, entonces, si retrocedemos, porque sabemos qué tanto está creciendo por año, encontramos que este desierto no ha existido más que 4,000 años. El petróleo que está abajo de la tierra, está abajo de la tierra con mucha presión. Y cuando ellos se hacen el hueco para sacar este petróleo, se sale con fuerza, con 10,000 libras de fuerza por pulgada cuadrada. Es muchísimo. Si el mundo ha existido por más que unos miles de años, esta fuerza no podría existir. Después de como 20,000 años, sea nada de fuerza. ¿Por qué? Porque en este tiempo el petróleo va saliendo por la presión y entrando en otra tierra y no habrá presión. El gran río Mississippi en los Estados Unidos. Cada día se baja de este río miles de libras de polvo que se va al Golfo de México, saliendo del río. Si el mundo ha existido más que 10,000 años, no habrá un Golfo de México por todo el polvo saliendo de este río. El árbol más antiguo del mundo es solamente 4,000 años de edad. Pues, ¿por qué? Porque hace 4,000 años había un diluvio. Y si no había diluvio, quizás habrá árboles más antiguos. La cascada Niágara está, por la fuerza de la cantidad de agua que está cayendo sobre eso, está moviéndose, porque la erosión está sacando de las piedras. Y cantidad de movimiento, y si uno visita este lugar, yo lo he visitado, se encuentra donde está, donde se inició, y se mide que tanto ha movido, no podría moverse más que 9,000 años, porque si había más que 9,000 años, pues sea muy atrasado. ¿Okay? Hay muchos de estos tipos. El polvo de la luna. Cuando la NASA de los Estados Unidos manduvieron el primer viaje allá a la luna, se hicieron este módulo que se descendió a la fase de la luna. Y se hicieron, si recuerdan las fotos, que tuvieron patas de 1 metro de diámetro. Mi papi estuvo involucrado en el diseño de eso. Porque supieron los científicos que había un polvo sobre la faz de la luna, porque el polvo allá en espacio, un polvo muy profundo, y ellos no quisieran que se descendió mucho en este polvo. Pues al llegar allá, el polvo estuvo nada más 1/4 pulgada, como 5 milímetros de profundidad. Y hay muchos de estas cosas. Hay un supernova, la muerte explosiva de una estrella, aproximadamente cada 30 años. Pues si el universo tiene miles de millones de años de edad, ¿por qué hay solamente 300 de ellos? Eso se muestra 300 por 30, no es miles de millones de años. Los anillos de Saturno son expandiendo afuera de la planeta. Si el universo tuvo miles de millones de años, ¿por qué no han salido? Todavía existen. Y quiero mostrarles eso. Eso es el Cañón Grande de los Estados Unidos. Es un lugar muy interesante. Si visitamos este lugar, cuando llegamos al lugar más profundo, es 1 milla de profundidad. Y los de evolución dicen que pues había años y años y miles y millones de años en cual este río ha sido cortando esta piedra poco a poco. Pero la cosa es eso, ¿dónde está este lugar? ¿Dónde está lo más profundo? Es que hay una montaña allá y el agua no sube. Entonces, para hacer lo que ellos dicen, el agua tuviera que subir unos 2,000 metros desde el inicio hasta el medio antes de caerse al fin. No se hace. La agua se entra a 2,800 pies arriba del mar y a lo más profundo es 4,000 pies de profundidad. Pues,
¿Cómo podemos aceptar estas ideas falsas que se muestra la ciencia de evolución? Tengo que decirle, la evolución no es una ciencia. La evolución es una creencia, es otra religión, ¿ok? Y hay muchísimo de esos. Déjeme mostrarle eso también. Es otra cosa interesante. Dicen que todo vino de una explosión hace 20 mil millones de años. Antes todo el material en el universo estuvo comprimido en un punto hilando muy, muy rápido y se explotó. Bueno, una cosa que sabemos de la ciencia es que cuando las cosas explotan, si están haciendo vueltas en una dirección, se queda. Pero tenemos 3 planetas, el Mars y la Luna, el mundo donde estamos y Pluto, que se hacen las vueltas en reversa. ¿Cómo es posible que 6 en una dirección y 3 en otra? No es posible. Obviamente no es posible. Otra cosa que dicen ellos de evolución es que había este continente, solamente un continente en todo el mundo. Y todos los continentes que tenemos ahorita fueron parte de eso. Y se llama Pangea. Bueno, por supuesto, todos fueron parte de eso. Y había un terremoto y se movieron todos estos continentes, pero si creemos eso, quiere decir que la África tuviera que ser 35% más chica. Y perdóname, pero los mexicanos y los de Centroamérica no podían existir, porque no había México ni Centroamérica. Pues lo que me parece es que están haciendo la ciencia, están tirando toda la evidencia que está en contra de su creencia y están poniendo las cosas que ellos quieren para llegar al punto que ellos quieren. Eso no es correcto. Cuando hablamos de ciencia, ciencia tiene que ser seguro, hechos, cosas que podemos mostrar. ¿Ok? Y eso, bueno, ya eso es bastante de eso. ¿Ok? Una cosa más. Si hablamos de la cadena de evolución, se llama el famoso cadena de evolución, llegando desde los changos hasta los humanos, por supuesto. ¿Okay? Primeramente, hay una cantidad de huesos, por supuesto humanos, que han sido descubiertos a través de todo el tiempo que han buscado. Y había un directorio de esos hecho en los años 70 y se encontraron más que 2,000 de ellos. Pero se usan como 7 o 8 para hacer esta cadena. ¿Y qué de los otros? Pues no apoyan a su teoría. ¿De dónde vinieron esos? ¿O cómo llegamos? Bueno, vamos a ver unos, ¿ok? Aquí vemos el hombre en Nebraska. El hombre en Nebraska fue hecho descubierto, por supuesto, es nada más un diente. Y mire a del artista acá que ha hecho este hombre en Nebraska, no solamente él, sino también su esposa. Increíble lo que ellos pueden saber de un diente, ¿sí? O quizás de su imaginación. El hombre Piltdown, todo del hombre Piltdown es nada más un parte del cráneo. Y ellos pusieron lo demás. La parte que está aquí en blanco, en esta foto, la parte que está como gris, es la parte del hueso que encontraron. Lo demás ellos hicieron. Pues la boca está más como de un chango en vez de un humano, porque ellos supieron que tuvo que ser así. El hombre Neandertal, eso es un caso muy famoso. Se hicieron eso. Es increíble que ellos podían saber el color de piel por mirar los huesos. ¿Eh? ¿Cómo se hace? Pero si miramos a Neandertal, el Neandertal original no anduvo derecho. Cuando ellos lo pusieron al inicio, estuvo un poco doblado, como medio el chango y el humano. No estuvo andando con las manos, pero no totalmente arriba. Y luego, muchos años después, un otro científico examinó los huesos, un experto en enfermedades de huesos, y dijo, es que este varón tuvo enfermedad.
y por su enfermedad anduvo así, pero se anda derecho. Pues todo eso se muestra que están tomando lo que ellos quieren y están poniéndolo como ciencia. ¿Ok? No lo aceptamos. No lo aceptamos. Debemos saber esas cosas por esta razón. Porque el mundo habla de estas cosas. Y a veces se parece al mundo que somos tontos por aceptar la Biblia y aceptar la idea de creación. Y cuando hablamos de ellos, necesitamos tener una buena idea y buen concepto de lo que ellos creen y que lo que la Biblia dice para que podamos mostrarles la verdad. Yo, por mi fondo como ingeniero, yo he tenido que hablar con muchos otros ingenieros y científicos y médicos acerca de estas cosas. Y ellos me dicen, pues es eso y eso es eso. Oh, espera. ¿Cómo es posible? Lo que me están diciendo es afuera de lógico. Lo que me está diciendo es afuera del método científico. Vamos a examinar la evidencia. Y eso es lo que yo he tenido que hacer. Entonces es muy importante que tenemos un conocimiento para que podamos hablarles. Y obviamente en estos minutos no puedo explicarles mucho, pero pueden ver de esas cosas el problema que existe en esta creencia. ¿Ok? Pues regresamos a la Biblia. Ya está. No estamos aquí por una clase de evolución, estamos aquí por una clase bíblica. Hemos platicado de creación en capítulo 1 o 2 y ya llegamos al punto que Dios hizo al hombre y las generaciones de los hombres. Todo en la Biblia, en una manera u otra, nos habla del nacimiento de Cristo, de su venida, de Él como Salvador a nuestras vidas. Hasta los nombres nos pueden hablar. Mire aquí. Tenemos los primeros 10 generaciones de los hombres. Y aquí tengo anotado sus nombres y el significado de estos nombres. Vemos aquí. El nombre Adán quiere decir hombre. Set, señalado. Enos, mortal o frágil. Etcétera, etcétera. Vamos a ver qué dice sus nombres, estas primeras 10 generaciones. Nos dice, el hombre señalado frágil o mortal, nacido en tristeza, pero el bendecido de Dios vendrá enseñando, su muerte traerá el desesperado descanso o consuelo. Pues me gusta mucho eso, porque los primeros 10 generaciones que encontramos en la Biblia nos muestra la historia del Evangelio. El Evangelio existe para que conocemos a Cristo. Y toda la Biblia en una manera u otra tiene que mostrarnos eso. Eso es una cosa que tenemos de problema nosotros muchas veces cuando miramos a las cosas del Antiguo Testamento. Porque no sabemos que el Antiguo Testamento habla del Nuevo Testamento, habla de las cosas de Cristo. Cuando fui yo un creyente joven, por mi fondo de ser judío, siempre me ha gustado el Antiguo Testamento. Y al leer los comentarios del Antiguo Testamento que estuvo metido allá en mi Biblia, me molestó mucho a ver esas cosas, como hablando de tabernáculo. Y digo, eso nos muestra a Cristo en esta manera. O de otro asunto, eso nos muestra a Cristo en esta manera. Y me enojé de eso. Hasta que supe, pues toda la Biblia existe para mostrarnos Cristo. Para mostrarnos su vida, su muerte, y a propósito de eso, y porque Dios lo permitió, y porque Dios nos ama. Entonces, hasta los puntos menores nos muestra el Cristo. Gloria a Dios. No quiero tomar tiempo ahorita para hablarles mucho de la historia de Génesis, porque necesitamos hablar mucho de Abraham, pero quiero mostrarles los puntos claves. Vamos a ver aquí los puntos claves que pasaron en Génesis, ¿ok? Un bosquejo muy breve. Primeramente tenemos en capítulo 1 y 2 tenemos la creación. Hemos platicado de eso. Capítulo 3 vemos la caída de Adán. Es interesante que en la caída de Adán nada pasó cuando Eva comió de la fruta, sino cuando Adán lo hizo. Terceramente tenemos la vida de Enoch. Enoch fue una de solamente 2 personas en toda la historia del mundo que no murió. Dice allá que anduvo con Dios y Dios le sacó en vida, de este mundo. Muy interesante. Me gustaría tener un tiempo para platicar con él. Luego tenemos en capítulo 6 hasta 9 Noé y el gran diluvio,
que pasó hace 4,000 años. Como Dios destruyó todo y que Dios reinició la historia del mundo en una manera y nos dio el arco iris para mostrar el pacto que hizo con Noé. Luego, Torre de Babel, en capítulo 11. Los eventos así en la Torre de Babel fue nada más como 100 años después del tiempo del diluvio con Noé. Y en aquel tiempo había más o menos unos 100,000 gente existiendo en el mundo, todos viviendo en la área allá de Babel. Y se unificaron y se empezaron a construir esta torre que está mencionada allá en la Biblia para llegar al cielo. Y dice que Dios confundió su lenguaje. Y de allá han salido a todas las partes del mundo. Los latinoamericanos vinieron de ahí, los chinos vinieron de ahí, los africanos vinieron de ahí, todo el mundo, toda la gente vinieron de ahí. ¿Por qué salieron tan lejos a todas las partes del mundo? Pues una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que lo que está pasando en lo físico y lo que está pasando en lo espiritual son conectados. Y cuando salieron de allí, había una división del gobierno, pero también del gobierno espiritual. Sabemos que Satanás está llamado el príncipe de este mundo. Y él tiene bajo él, tiene principados y potestades y gobernadores, que son mencionados como en Efesios capítulo 6. Pues Satanás quiso tener su propio reino, y todos los demás de esos tuvieron el mismo sueño. Entonces, cuando dividió la gente, dividieron también ellos. Y los fuertes, los gobernadores, se conectaron con un pueblo, con otro pueblo, y dijeron, vamos para allá, para levantarnos un reino allá. Y eso es como salieron hasta todas las partes del mundo. Eso es porque tenemos pueblos en todas las partes del mundo y tenemos cosas en común en todas las partes del mundo. Tare, encontramos en capítulo 11. De Génesis, al fin de 11, la primera parte habla de Torre de Babel y la última parte habla del papi de Abraham, que luego se llamó Abraham, y salió desde Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Y luego tenemos la vida de Abraham, su pacto que hizo con Dios, el nacimiento de Ismael, el nacimiento de Isaac, y ofreciendo a Isaac allá en el altar. A mí me parece que la vida de Abraham es el evento más importante de todo el Antiguo Testamento. Y quiero tomar un tiempo ahorita y quiero hablarles de la vida de Abraham. Pues sabemos que Abraham fue llamado de Dios, fue nombrado de Dios y fue hecho como varón de Dios por un propósito. Un bosquejo bien breve de la vida de Abraham, y luego vamos a unos puntos. Primeramente su llamada, al inicio del capítulo 12, ¿ok? Saliendo a Egipto. Vivió por un rato en Egipto. Es interesante que él vivió allá en Egipto y también Cristo, como bebé, como un niño. Sus padres se llevó y vivió allá, ¿ok? Abraham y Lot se separan porque sus riquezas llegaron al punto que sus pastores estuvieran luchando entre ellos por la agua, por la pastura y todo, y se separaron. Y Abraham dio a su sobrino Lot el derecho para elegir, si vas al derecho me voy al izquierdo. Y luego Lot decidió ir a acercarse al valle donde estuvo Sodom y Gomorra, y lo hizo, y Abraham se fue a lo que se llamó Canaán. ¿Okay? Allá en Canaán Dios hizo pacto con Abraham. Y parte de este pacto fue la promesa que Dios hizo a él para darle herencia, darle hijos. Hasta las estrellas allá en el cielo. Hasta todos los granos de arena allá en la playa. Pues después de tantos años esperando el cumplimiento de esta promesa, se faltó un poco el fe de Abraham y de su esposa. Y la esposa vino a Abraham y le dijo, pues haz relaciones con mi sierva, mi criada, para que a través de ella pueda tener hijo. Y se nació Ismael. Pues hoy en día tenemos mucha lucha familiar entre los hijos de Abraham a través de Ismael y los hijos a través de Isaac. Porque Isaac es de donde vienen los judíos
Ismael, los árabes, y bueno, sabemos los problemas allá en el Medio Oriente. Luego en capítulo 22, la prueba de Abraham. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Dice en Génesis capítulo 11, al fin del capítulo dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y quedaron ahí. Bueno, aquí vemos Taré saliendo, tomando a Abraham. Muchos dicen que Abraham salió tomando su papi, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia, acabamos de leerlo, de capítulo 11, dice que Taré salió tomando con él su hijo Abraham. También tomó con él Lot, el hijo de su hijo, Harán, que ha morido. Harán murió cuando su hijo fue joven. Y se fueron. Y se pararon en Harán, un pueblo que se llama Harán. ¿Qué es eso? ¿Es un parte de Canaán? Dice claramente allá en el verso que salió hasta Canaán, pero ¿dónde está eso? ¿Es un pueblo allá o no? Vamos a ver. Vamos a mirar en una mapa. A veces se parece útil ver lo que dice en la mapa. Aquí tenemos un mapa, podemos ver allá Canaán, podemos ver esta línea azul es el río Eufrates. Allá en la esquina al derecho abajo tenemos Ur de los Caldeos. Aquí tenemos, al mano izquierdo tenemos Canaán, pero ¿dónde está Harán? Está aquí arriba. Para salir de Ur, para llegar a Harán, uno sigue el río Eufrates. Pero para salir de Harán, para llegar a Canaán, uno tiene que salir del río y cruzar el desierto. Eso es lo que pasó. Taré salió y no llegó a su destino. Se paró. Y dice que se paró en Harán. En los tiempos antiguos, en efecto hasta tiempos más recientes, encontramos que un pueblo fue nombrado muchas veces por su fundador o un familiar del fundador. Aquí vemos que el hijo de Taré, Harán, ha muerto. Y Harán se quedó en una ciudad que se llama Harán. Estoy leyendo un poco entre las líneas aquí, pero me parece que Taré fundó esta ciudad y lo nombró por su hijo, que ha morido. Entonces se paró ahí. ¿Pero por qué? En efecto, ¿por qué salió de Ur? Pues en aquellos tiempos no viajaron mucho. Si no tuvo razón, ¿por qué salió de un lugar para ir a otro? Otra vez, estoy leyendo entre las líneas. Quiero ser muy específico de eso. Cuando yo digo algo que no puedo mostrar seguramente en la Biblia, yo les digo, ¿ok? Hay gente que dice, pues este verso dice eso, pero no se dice así, ¿ok? Bueno, yo creo que Taré llamó a Taré, perdóname, Dios llamó a Taré para salir de ir Ur y ir a Canaán. Porque si no, ¿por qué se fue? Y se fue mientras que el camino fue fácil. Por el río es fácil viajar. Pues en aquellos tiempos, para llevar todos sus animales, uno necesitaba tener agua por los animales y por sí mismo. Entonces fue muy común viajar al lado de un río. Pero cuando tuvo que salir del río y ir cruzando el desierto, dijo, pues Dios, ya basta. Eso es demasiado. Voy a quedarme aquí. Y se levantó esta ciudad. Y Dios tuvo que esperar hasta la próxima generación. Pues en capítulo 12, verso 1, ya murió Taré, y Dios habló a su hijo, Abraham, y dice acá, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, ya murió Taré, y Dios habló a Abraham diciéndole, vamos. Y Abraham le obedeció y salió de allá y se fue a Canaán. ¿Sabe que hay muchas veces que Dios quiere hacer algo y habla a uno y no se hace? Entonces a veces tiene que buscar a otro. Y yo creo, y no estoy, otra vez, no puedo mostrarles de la Biblia, pero conozco a mi Dios. Que desde el tiempo de Enoch, o podemos decir desde el tiempo de Noé, hasta el tiempo de Abraham, Dios estuvo buscando a alguien fiel, para con quien hacer un pacto.
y no lo encontró. Quizás habló a gente de cada generación, mandándoles y probándoles para ver si pueden ser gente fiel con quien él podía hacer un pacto. Y como Taré faltó en cumplir, cada uno faltó. Pero llegó a Abraham y por fin encontró uno que le obedeció. Porque Dios no puede hacer un pacto con alguien que no quiso obedecerle. Y Abraham obedeció a Dios y Abraham hizo lo que Dios le mandó y por eso Dios hizo pacto con Abraham. Abraham, cambiando su nombre hasta Abraham. ¿Ok? Vamos a ver, aquí capítulo 15 nos dice en verso 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra, la tierra de Canaán, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Pues todo este capítulo habla del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Ok? Y luego en capítulo 17, continuando, y siendo Abraham de edad de 99 años, apareciéndole Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré mucho en gran manera. Entonces Dios hizo pacto con Abraham. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, recuerdo la clase pasada, estuvimos hablando del pacto. Y una cosa muy céntrico de pacto es que es algo permanente, es algo que existe hasta 1000 generaciones. Otra cosa muy céntrico a un pacto es que el pacto se va de generación a generación, pero lo que pertenece a uno pertenece a otro. Si soy en pacto, como soy en pacto con mi esposa, somos casados, esto quiere decir que somos en pacto. Pues no es que tengo mi cuenta de banco y ella tiene su cuenta de banco. No es que tengo mi dinero y ella tiene su dinero. No es que tengo mi casa y ella tiene su casa. Todo es nuestro. Somos un pacto. Lo que pertenece a uno pertenece a otro. A casarme con ella, un parte de eso es que le he dado todo lo que es mío. Le he dado permiso a mi cuenta de banco. ¿Por qué? Porque somos en pacto. Y entonces, cuando somos en pacto con Dios, lo que pertenece a nosotros pertenece a Dios y lo que pertenece a Dios pertenece a nosotros. Pues hay tantas cosas que necesitamos de Dios. Y Él nos da por el pacto. Y Dios hizo pacto con Abraham. Y ese es un punto muy clave. Eso es el punto más céntrico, yo creo, en cómo hemos llegado al derecho para ser salvo. Tenemos que tomar en cuenta que Dios es justo. Y porque Él es justo, nunca rompe la ley. Dios no es legalista con nosotros, pero en una manera es legalista con su mismo. Y estoy diciendo eso porque nunca se hace algo que se parece como está rompiendo la ley. ¿Ok? O que está torciendo la ley a su propio beneficio. Porque si fuera así, Satanás podría ir delante de Dios diciendo, hey, eso no es justo. Tú no puedes ser Dios así. Pues por esta razón Dios nunca se hace algo que no se parece y no es justo. Pues entonces tenemos Dios y Abraham en pacto. Bueno, y recuerdo, acabo de decir, lo que pertenece a uno pertenece a otro. Vamos a ver, capítulo 22 de Génesis, es un capítulo muy clave. ¿Sabe qué? La vida de Abraham, o los capítulos que hablan de la vida de Abraham son casi la mitad de Génesis. Eso es un señal que su vida es importante. Pero yo creo que este evento es la cosa más importante. Dice aquí en capítulo 22, los primeros versos, dice, aconteció después de esas cosas que tentó Dios a Abraham. Yo prefiero en vez de tentar aquí la palabra probar. Porque la palabra que está ahí puede estar traducida en las dos maneras. Y nos dice en el Nuevo Testamento que Dios no nos tenta. Entonces yo prefiero la idea de una prueba, ¿ok? Dios probó a Abraham. Y Abraham respondió a Dios, heme aquí, y dijo, tome ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Unas cosas muy importantes de esos versos. Primeramente, dice, tu único hijo, Isaac. Pues, ¿qué pasó con Ismael? Fue otro hijo. Pero en capítulo 21 encontramos que Abraham mantuvo a ellos que se fueran del campo. Pues no tuvieran internet para mantenerse en comunicación.
no tuvieran celulares para mantenerle en comunicación. Entonces, una vez que salieron, es como para Abraham no existió su hijo Ismael. No tuvo ni una idea. Entonces salieron ellos y al momento que Dios le habló, aquí en capítulo 22, es como tuvo nada más un hijo, Isaac. Y es muy importante esa frase, ¿a quién amas? Fue muy importante que él amó a su hijo, fue su único y que le amó. Y Dios le dijo, y vete a la tierra de Moriah para ofrecerlo ahí en holocausto. Nos dice en el capítulo 11 de el libro de Hebreos que Abraham pensó que pues si tuvo que ofrecerlo ahí, no habrá problema porque Dios podía resucitarlo antes que fue quemado. Entonces lo aceptó y se fue. Un viaje muy, muy, muy largo. Imagínate, viajando 3 días por asno para hacer algo que por la verdad uno no quiere hacer. Yo en mi vida, yo he manejado mucho, yo he viajado mucho y yo conozco cómo está sentar allá manejando un mueble por 3 días. Pero es peor sentado sobre el asno por 3 días. Y estoy seguro que Satanás vino para ayudarle en sus pensamientos, diciéndole cosas como, ¿qué tipo de Dios es eso? ¿Qué está mandándote darle su único hijo? ¿Cómo puede ser un Dios de amor sacando tu hijo de ti? Todo el día. Y adentro de Abraham probablemente fue una lucha grandote. Quiso obedecer a Dios porque estuvo en pacto con Dios, pero amó a su hijo. Y por fin, al fin de los 3 días, levantó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y mandó a los dos que fueran con él. Quédese acá, el hijo y yo vamos para allá, vamos a ofrecer el holocausto y regresaremos. Hablando en fe. Y se fueron y en camino el hijo preguntó a su papi, pues papi, ya el hijo probablemente tuvo más o menos 25 años de edad. Aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego, aquí tenemos el cuchillo. Pero papi, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y Abraham respondió a su hijo, Dios probará. Jehová irá. Eso es de donde viene este nombre por Dios en este momento. Y llegaron ahí, la Biblia nos dice que construyeron el altar y Abraham ató a su hijo y lo puso allá sobre la leña. No dice que tuvieran que luchar. No dice que corrió Isaac. Pues imagínate, ya Abraham tiene 125 años y Isaac nada más 25. Si empezó a correr Isaac, yo creo que corrió más rápido. Pero no se corrió. También fue hombre de fe. Y Abraham estuvo ahí con su hijo sobre el altar, listo para matarle. Y se levantó su mano, y al momento que se empezó a descender su mano, un ángel le gritó, ¡Abraham! Y se paró. Ya yo sé que amas a Dios y temes a Dios. No hace daño, no lastima al hijo. Y se levantaron sus ojos y encontró allá un carnero captado por sus cuernos en una zarza, y los dos ofrecieron aquello. Recuérdese, Dios y Abraham son unidos en pacto. Y en una relación de pacto, lo que pertenece a uno pertenece a otro. Entonces, cuando Dios pidió de Abraham que ofrece su hijo, tuvo que hacerlo. Pero eso es un punto muy clave aquí. Mire este último punto que tengo aquí. Porque Abraham ofreció su hijo Isaac en el altar. Dios tuvo que ofrecer su hijo al Abraham o los hijos de Abraham. Literalmente este evento dio derecho y necesidad a Dios para mandar a Jesucristo para morir en la cruz para ti y para mí. Si no fuera así, pues Dios no tuvo derecho. Porque cuando Adán cayó en pecado,
dio dominio sobre este mundo a Satanás. Déjeme clarificar eso, porque hay muchos que lo dicen un poco diferente, ¿ok? Muchos dicen que cuando Adán cayó en pecado, dio autoridad a Satanás. No le dio autoridad, ¿ok? Y cuando Dios creó este mundo y le dio a Adán, Dios dio a Adán dos cosas. Le dio dominio y le dio autoridad. Dominio quiere decir el que manda. O el que manda. Pero la autoridad es la autoridad para mandar. En Inglaterra, hoy en día, hay una reina. La reina tiene dominio, pero no tiene autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? El primer ministro. Él tiene autoridad. Entonces, aunque ella tiene dominio, él tiene autoridad. Pues cuando Adán cayó en este pecado, dio a Satanás dominio, pero la autoridad queda en el humano, en el ser humano, en los hijos de Adán. Eso es porque antes que Dios mueva en este mundo es necesario que oremos, porque Dios nos ha dado autoridad. Y aunque Él es una autoridad superior, no rompe la autoridad que nos ha dado. Esto también es porque Satanás necesita que alguien ore a Él. Y todos aquellos que son ¿cómo puedo decir? De satanismo y todo eso, oren a Satanás. Los brujos, los hechiceros, los satánicos, oran a Satanás pidiéndole y dándole permiso a obrar aquí en el mundo. Pero también cuando oramos, damos autoridad, damos permiso a Dios que mueve en este mundo. Tenemos una parte muy importante en la obra que Dios hace aquí en el mundo. Pero estoy hablando de otro punto. Déjenme regresar a Abraham y Isaac. Les dije que Abraham ofreció a Isaac allá en el altar y por eso Dios tuvo que ofrecer su hijo, Jesucristo, por nosotros, o los hijos de Abraham allá en el altar. Eso es el punto, yo creo, más importante de todo el Antiguo Testamento. Si no fuera por eso, Dios no podría mandarnos Jesucristo como nuestro Salvador. Y a mirar las dos historias, hay mucho paralelismo entre las dos historias. Pues Jesucristo cargó la cruz, la leña. Isaac también. Los dos fueron ofrecidos sobre leña. Los dos tuvieron que viajar 3 días para llegar al lugar de ofrenda. Isaac con su papi y Jesucristo tuvo que viajar 3 días para llegar allá a Jerusalén. El paralelismo se va andando más y más las cosas entre los dos. Yo tengo una lista, tengo 30 algunos puntos que yo he encontrado de paralelismo entre los dos eventos. Entonces, por eso ha venido Jesucristo por nosotros, para cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso tenemos derecho. Mire, todo en la Biblia, recuerda, habla de Cristo en una manera u otra. Todo en el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Y aquí vemos la razón por que Cristo ha venido, por este pacto que Dios hizo con Abraham. Recuerden, nuestro Dios es un Dios que se hace todo por pacto. ¿Ok? Bueno, esto da derecho a los hijos de Abraham. Pero ¿qué del resto del mundo? Bueno, hablamos de eso en el futuro, porque hay también una manera que Dios tuvo planeado para que la sangre de Abraham sea en todos los pueblos del mundo y que todos los pueblos puedan recibir del mismo pacto que Dios hizo con Abraham, del mismo salvación que vino a través de Cristo Jesús. Pues voy a terminar con eso, porque ya hemos visto, hay otros eventos allá, después vemos que después de Abraham tenemos Isaac. Después de Isaac tenemos Jacobo, el hijo de Isaac, que Dios cambió su nombre a Israel, y de él vino los 12 tribus. Todo eso está incluido allá en el libro de Génesis. Pero como les mencioné, quise quedarnos un poco acá con Abraham, porque Abraham es el evento más critical de todo este libro. Pues que Dios le bendiga y nos vemos la próxima vez.